Mi padre, Felipe Mántica Berio, tenía un almacén que se llama Casa Mántica, muy conocido en Managua, y que era como se acostumbraba en ese tiempo, que eran como unos almacenes generales que tenían de todo, y cosas que él traía, artesanías, muebles y artesanías que traía de Italia y que eran muy famosas. Pero llegó un momento en que ya el negocio de licores y conservas y eso era manejado más bien por tiendas más pequeñas como la Juancito Wong, ¿no? Pero no eran propiamente supermercados. Mi papá fue un hombre de mucha visión. La idea fue totalmente de él, hasta el punto que cuando regresamos de la universidad, ya planos y arquitectónicos, pues, y eso ya existía. El viejo era un tipo muy especial y un gran visionario. Y constantemente estaba inventando nuevos negocios. Fue a ir socio de su hermano cuando el algodón, en todos estos negocios. La cosa que cuando venimos de estudiar, primero nos dedicó como un año a entrenarnos, fue como una especie de máster, pues, o de posgrado interno. Empezamos por manejar la publicidad, después contabilidad de costos para calcular, pues, los precios de los productos, luego en el departamento de ventas, hasta que estuvimos listos, pues, para abrir nuestro propio negocio. Eso fue en el año 1956. Lo del nombre proviene de que mi padre fue el primero que hizo un desarrollo urbano moderno que se llamaba, eran las inmediaciones de la estatua de Montoya, lo que entonces se llamaba Avenida del Ejército. Entonces, a ambos lados de la Avenida del Ejército y las siguientes manzanas desarrolló una colonia que se llamaba Colonia Mántica, que tuvo gran éxito porque fue al momento el auge del algodón, las casas se vendían rápidamente. Entonces hizo una colonia grande y él se inclinó a que el supermercado fuera ahí, ¿no? Entonces se empezó a llamar Supermercado de la Colonia Mántica. Después que nos expandimos, se le quitó el Mántica y quedó el Supermercado de la Colonia. Charles, mi hermano y yo nos inclinamos a hacer el supermercado en el centro de la ciudad, donde había más flujo de negocio, pero mi padre se empeñó que no, que tenía que ser en una zona residencial, y tuvo razón porque el éxito fue inmediato. Te podés imaginar, el abrir un supermercado puede que no sea difícil, pero abrir el primer supermercado sí que fue muy difícil, porque era un mercadito chiquito, con una clientela inexistente, y pues fue creciendo, inmediatamente se ganó la aceptación del público, y desde luego el que suponía ser el principal atractivo era lo que decía nuestra publicidad: todo bajo un mismo techo. Era lo de risa, porque era una pulpería grande, era lo que era la colonia. Y es divertido porque nuestro primer cliente fue un señor que abrió la puerta y gritó: ¡hay cigarros! Y no había. Y entonces tuve que pegar carrera donde el pariente Paso, al buen tono de la esquina, a comprar cigarros para poder satisfacer esa vital demanda. La razón por la que no existían muchas cosas no es porque no hubiera quien las pudiera fabricar o traer o importar, sino porque sencillamente la gente no tenía dónde guardarlo. La gente que tenía refrigeración en sus casas y los comercios, no digamos, eran contados con los dedos de la mano. Eso nos obligó primero a tener una planta eléctrica de 120 kilowatts. Me decía el que me la vendió que esa planta era idéntica a la que le daba electricidad a toda la ciudad de Rivas. O sea que nos estamos dando una idea de lo que significaba entonces en Nicaragua. Y la despertada tal vez a las 12 de la noche que me daban
que corriera a encender la planta porque se había ido la luz, ¿verdad? Y si se tardaba más de media hora sin luz, pues podía componerse alguna mercadería. Bueno, al comienzo era ¿cuánto serían? 500 metros cuadrados de área de venta, pues. Era un supermercado pequeño, lo manejábamos. Yo manejaba la parte operativa, Chale, mi hermano, manejaba la parte financiera, la contabilidad y estas cosas. Yo muchas veces tuve que manejar la caja registradora, que tenía otra maravilla, que era que tenía 4 botones. Uno para carnes, uno para verduras, uno para productos importados y otro para productos nacionales. Ahora lo vemos la cosa más sencilla, pero estas cajas registradoras eran casi como mágicas porque te calculaban el vuelto de lo que habías pagado, pero sobre todo emitían tickets. Y eso tenía una repercusión social serísima, porque ya no era que la cocinera rendía cuenta diciendo estaba tanto el pollo y aquí le traigo el vuelto, nada. Aquí está el ticket y si no coincidía, pues era un problema. Otra cosa muy importante fue el preempaque. Por una persona que salía a comprar en la mañana, yo calculo que le tomaba no menos de 2 horas el hacer sus compras, porque tenía que ir a una panadería, por lo menos, suponía ir al mercado donde la carne estaba colgada como está todavía, pues al aire. Eran lugares a los que tenía que asistir. De repente se encuentran con que en el supermercado ya tienen preempacado, prepesado, con el precio y todo, arroz, frijoles, azúcar, sal por lo menos. Para eso necesitamos construir, y lo hicimos en el garaje. Mediante unos hoyos se cargaban unos enormes tanques que aguantaban, digamos, 1000 libras de frijoles, lo que fuera, ¿no? Y había el empacador de granos de 8 horas completa. El ama de casa se encontraba con que todo eso ya era camino adelantado y además era un peso exacto. Como lo había previsto mi papá, ahí en la zona residencial era también la colonia Mántica y la salida hacia la carretera sur, donde eran las únicas residencias que habían fuera de Managua. Todo el mundo todavía vivía en la parte céntrica de Managua, pues, año 1956. A los pocos días de haber comenzado, estábamos celebrando algo en la casa de mi papá y de mi mamá con los familiares, y eso llegó alguien a anunciarnos que ese sábado habíamos vendido 14,000 pesos. Mi papá, bueno, digo, ya está sellado el éxito, pues. Cuando yo llegaba a Montoya, yo me transportaba, yo me sentía como que estaba en otro país, porque era una puntita de plancha preciosa, linda, me encantaba. No te sentías que llegabas a un lugar extraño, sino que te sentías que llegabas a un lugar donde eras conocido, donde eras saludado, donde te sentías bien, un lugar donde querías regresar a hacer tus compras siempre. Luego también vino un muchacho italiano que vino traído por el padre Fabretto para fundar una escuela. Al fin no se pudo fundar porque el gobierno que le había ofrecido ayuda no le cumplió y mi papá lo contrató. Se llamaba Giovanni Firmino y fue un pilar, pues, porque tenía una capacidad de trabajo increíble. Era un hombre que se levantaba en la mañana al mercado a ver los precios. Después tomaba clases de aviación, porque era aficionado a eso, y a las 8 de la mañana estaba en el súper listo para abrir. Un hombre que nos ayuda y que lo recordamos con mucha gratitud. Mi mamá llegó a lavar verdura. Yo llegaba en la tarde a ayudarle a ella y yo comencé a trabajar en el 72. Ya fijo ahí. Me quedé trabajando adentro con Giovanni y Fermino. Él me ayudó bastante a aprender y después me mandó a estudiar en la noche. Yo me fui a estudiar. Me siento entre la familia porque, mejor dicho, de que yo comencé a trabajar, estoy todavía en esto.
estoy con ellos, estamos aquí juntos. El todo bajo un mismo techo se fue haciendo posible, porque en el término de un año se fue duplicando el área construida. Era al principio la primera parte que hicieron en pedazos, pues parecía como una cajetita de fósforo, pero prolongándola hasta casi llegar a Montoya, con otros pisos siempre uno abajo, pero ya hubo un banco, el BAC ahí, como un mini centro comercial que hubo en ese tiempo ahí. Es decir, de la mitad se hizo el doble, pero después se hizo el doble del doble, hasta pues que quedó en lo que todavía mucha gente añora y era el supermercado favorito de mucha gente, que es el de Montoya, como le decía la gente. La colonia se caracterizaba por tener lo que no había en otro lugar. Aquí estaban en los supermercados. Se traía mercadería de Italia, de Estados Unidos, Francia, Alemania, de todos lados. Te lo digo porque yo manejé las importaciones. Cuando se hizo la tercera ampliación, tenía abajo al Banco de América y arriba estábamos nosotros por el desnivel que tiene ese terreno, ¿verdad? Y en el corredor de arriba hizo Leoncio Sáenz el mural de Plaza España, pero en bajo relieve, como se llama, con sus borradores y eso. Lo hizo después el que estaba en Plaza España ahorita, pues, ¿verdad? Pero es una lástima que se haya perdido porque en el terremoto. Entonces empezó a crecer después del éxito de este supermercado de la colonia Mántica. Se abrió un supermercado en el centro de la ciudad, muy cerca de la Casa Mántica, del Banco Nacional, que quedaba en la Roosevelt, media cuadra, y fue un fracaso. Fue un fracaso más que todo porque el acceso era difícil, pues era contra la vía y no fue mal. Entonces mi padre, que no le gustaba tener negocios que dieran pérdidas, nosotros insistíamos que nos diera la oportunidad de seguir probando. No hay peor cosa que querer mantener vivo a un muerto. Esto hay que cerrarlo. Efectivamente lo cerramos y al poco tiempo, como al año, lo volvimos a abrir 3 cuadras nada más de distancia, en la calle 15 de septiembre y la intersección con la avenida Roosevelt, que era el puro centro de Managua. Y en ese fue un éxito también rotundo, pues. Y entonces ya se convirtió en el supermercado de la 15, ¿verdad? Que por cierto, bellísimo. La arquitectura es la mejor de todos los supermercados, unas como sombrías invertidas. Muy lindo. Entonces ya, animados por todo eso, y entonces se inauguró la carretera que venía de Granada a Managua, pusimos la Centroamérica. Luego de ahí hicimos el cuarto en la zona de los mercados, que todavía existe también, que es Ciudad Jardín, el súper de Ciudad Jardín. Para cubrir Ciudad Jardín entonces no era una zona de mercado como ahora, de comercio, pues eran casas de habitación y también ahí nos fue muy bien. Yo trabajo desde 1973 en la sucursal de Ciudad Jardín y yo desde que llegué a la colonia, lo digo de corazón, yo me enamoré de la colonia. Antes los inventarios se hacían de una manera como más rústica, contar artículo por artículo, pues algo que me gustaba a mí es que venía un hotel y nos pedía lo que nosotros queríamos. Ese día era maravilloso, ese día era de fiesta. Cantidades de gente vi que se iniciaron conmigo, los entrené como empacadores y ahora pues ya tienen puestos gerenciales. Pues, y yo me alegro porque digo yo, sé que la empresa es una empresa de que motiva al trabajador y va escalando conforme los años de experiencia. Pasamos a León, que era donde existía la casa José Mántica Sucesora, que sembraba algodón y eso, y tenía un edificio central. Ahí pusimos también y nos fue bien, muy bien también.
y después por una cosa más de cariño a la ciudad, de agradecimiento a la ciudad donde vino mi abuelo de Italia, hicimos un supermercado en Chinandega. Aunque ahora hay dos, pues recientemente hemos abierto uno en el centro de la ciudad, en la casa donde vino mi abuelo pues hace 125 años, en la calle Real de Chinandega. Así nos agarró el terremoto con esos 6 supermercados. Era una empresa donde pues teníamos muy buenas prestaciones sociales, habían medicamentos para los hijos de los empleados, había pediatras, había ayudaban con el 50% para los estudios de los hijos de los empleados, había para vivienda, préstamos para vivienda. Algo muy especial que yo miré desde el principio que yo entré a trabajar fue aquel reparto Las Mercedes Grupo Mántica que hubo para los empleados que en esa época no tenían un techo. Entonces están ahí todavía empleados fundadores que son dueños de esas casitas que fueron financiadas por Casa Mántica. Nos hicieron una misa campal y nos entregaron la llave de la casita. Hay como 80 casas. Mire, dicen que esta idea nació del papá de don Felipe. Siempre pensó en darle un techo al trabajador. La colonia, después de 5 años de trabajo, nos daban derecho pues a la vivienda. Bueno, ¿sabes que cuando el terremoto teníamos 3 meses de estar aquí? Habíamos tenido 15 años de éxito sin ningún contratiempo y se presenta el terremoto. El terremoto no afectó prácticamente ninguno de los mercados importantes. Tan es así de que tuvimos que los reclamos de seguro los tuvimos que hacer por azonada y no por terremoto, pues. Porque lo que nos faltó fue la azonada. Entonces, a los pocos días estábamos ya poniendo incluso mercadería en los estantes y vino el saqueo. Venimos por la mañana a trabajar y al rato de estar por aquí ya en la empresa dijeron que nos íbamos y entonces ellos comenzaron y dijeron que los trabajadores podíamos llevar provisión. Y don Felipe ordenó que se abriera la bodega y que se sacara los perecederos que estaban en la bodega y se los entregaran a los empleados. Eso nunca se me va a quitar de la mente. Don Felipe dio la comida a sus trabajadores en un momento que no había comida, que no había luz, que no había nada. No solo se saqueó la mercadería, sino que los equipos y hasta pedazos, hasta partes del edificio, pues. Entonces prácticamente quedamos, lo único que nos robaron fue las cuentas por pagar, esas las tuvimos que pagar, así que quedábamos en la calle y además debiendo. Después de eso, la quema, nos han dicho que fue la guardia la que lo hizo. Mi papá, que ya tenía una experiencia, había vivido la revolución liberal del 26, en que también quemaron la Casa Mántica y Chinandega se había perdido. Mi papá era hombre de armas tomar. Él en la mañana salía en su carro, metía una botella de whisky, una hielera con hielo y se venía a Managua a revivir las cosas, pues, y a imprimirnos optimismo. Entonces recibimos hay muestras de aprecio que no las olvidamos nunca, pues. La directiva del Banco de América nos dijeron: ustedes abran todos los supermercados que tienen y cuenten con el respaldo del banco, porque sabemos que ustedes saben trabajar y que esto, mientras tanto, vamos a reestructurar las deudas. Se lo debemos mucho también a la amistad, que recuerdo siempre, era compañero de tenis de mi papá y además un amigo cercano a don Alfredo Pelas, y el resto de la directiva del banco, a don Julio Martínez, Barney Chamorro y otros, nos abrieron las puertas. Pues. Entonces, ya financiado al mes del saqueo, del terremoto y el saqueo posterior, estábamos abriendo la Centroamérica. Sobre esas mesas plegables, se habían llevado hasta los muebles, ¿no?
esas mesas plegables. Y como era el único supermercado que se había reabierto, tuvo también pues, un éxito inmediato. No había otro supermercado en la ciudad. De ahí vinieron reconstruyéndose los demás, los que habían quedado en mejor estado, Ciudad Jardín y eso. Y se empezó a construir, se dejó el lugar de Montoya y se hizo Plaza España, que vino ya a consolidar otra vez la empresa. Y de ahí empezamos desde el 72 hasta el 79 a crecer con mucha rapidez. Después del terremoto hay un cambio radical. Lo que construimos son los 3 más grandes de la cadena casi hasta la fecha, que eran Las Brisas, Plaza España, Oleón y Chinandega. Después vino que pasó la guerra y nos llamaron a los trabajadores y nos liquidaron, nos pagaron lo que nos dieron lo que no los pertenecía, pues como trabajadores, como empresarios han sido excelentes personas, porque en ese momento cuando uno no tenés ni un dinero en la mano, ellos te dieron, lo cual hiciste para sobrevivir mucho tiempo. Después de la guerra, del 79, pues, de la Revolución Sandinista, nuevamente los supermercados fueron no destruidos, pero saqueados y parcialmente también destruidos. A mí me tocó vivir los tiempos buenos y los tiempos malos. No es fácil ver cómo destruyen la guerra una obra tan buena, tan bonita, tan cara, tan querida por los dueños y por sus trabajadores. Los saqueos en misericordia que hubieron, destrucción de vidrios, de edificios y de todo. Hubo que trabajar muy duro, porque el que trabaja con los jefes tiene que meter el hombro. Trabajamos muy duro para reconstruir todo. Cuando se reinauguró, había gente cercana a nosotros, amigos cercanos, propusieron la idea de hacer una sociedad mixta entre el colonia y el Estado, que resultó en una participación de nosotros del 25% y el gobierno pagó nuestros créditos y con eso adquirió el 75% de la empresa. Y así estuvimos en medio de todas las dificultades que la gente conoce. En los primeros años fueron unas operaciones normales, pero luego, a medida que se estableció la guerra, fueron desapareciendo los productos al grado que los supermercados vivían vacíos, pues. Había tiempo que solo teníamos cristalería, pues venían donaciones, eso, y todos los alimentos estaban racionados. Y posteriormente ya el gobierno nos propuso que querían adquirir la parte nuestra. Teníamos casi todo en préstamos a largo plazo, 15 años, etcétera, etcétera. Y podíamos haber pagado nuestras deudas todas, muerto de risa de caja chica. Pero la revolución dijo que teníamos que cancelar toda la deuda de un solo viaje. Y entonces hicieron efectivo la totalidad de la deuda y les entregamos todo menos el edificio de Plaza España, que fue con lo que volvimos a empezar. No con mercadería y eso, no, solo el edificio pelado en compensación por todos los demás que nos quitaron. Entonces, con la llegada de doña Violeta, la verdad es que nosotros no teníamos capital, pero teníamos un capital que es precisamente el del buen crédito, el de la honradez de muchos años y el que la gente sabe que nunca se ha retrasado un pago en esta empresa, nunca, jamás. En el 91 que volvió la colonia, ¿verdad? Pues don Felipe nos llamó a las muchachas, decía él, ya todas éramos cincuentonas, cuarentonas, ya comenzó de nuevo la colonia.
Nuevamente, el lugar donde usted encuentra los artículos y productos más variados con los mejores precios. Todo lo que su hogar necesita en un ambiente agradable y cómodo, donde nuestra atención y 35 años de experiencia se combinan, haciendo de sus compras un placer. Ya estamos de regreso para volver a ser su supermercado favorito. Supermercado La Colonia. En Plaza España. ¡Qué placer comprar! Yo recuerdo de que no había nada también, o sea, el abastecimiento era cero, la gente ávida, todo el pueblo ávido por tener de nuevo todo lo que era la colonia y todo lo que era el abastecimiento de todas las necesidades básicas. Entonces tuvimos que viajar mucho para conseguir, porque no habían distribuidores, no había producción, entonces teníamos que viajar a Estados Unidos, España, México, Panamá, Costa Rica, para lograr, digamos, hacer la fluidez de todo una variedad de productos. Actualmente la empresa está compuesta por 23 supermercados y 3 que se están construyendo. Y esa es una alegría. Después de ver la destrucción, ver cómo va floreciendo otra vez. Y gracias a Dios le doy todos los días, porque para mí la colonia fue algo de las cosas grandes que tuve en mi vida. Para mí fue una escuela, haber trabajado tanto tiempo en la empresa. Creemos de que el NICA se merece lo mejor, el cliente se merece lo mejor. Cosa que no la vemos tan clara en las otras cadenas. Nos ha tocado vivir desde los 21 años que teníamos cuando abrimos los supermercados hasta los 81 que tenemos ahora. Nos ha tocado vivir épocas muy duras. Entonces nos hemos levantado de terremotos, de revoluciones, de huracanes y de épocas también de mucha crisis. Nosotros pensamos que Dios da la riqueza y la pobreza y que fiados en Él nos hemos lanzado a reconstruir la empresa aún en situaciones muy adversas. Pues ese es un legado que yo creo que dejamos a nuestros hijos y nietos, de que hemos sido luchadores, pues, y hemos sido trabajadores en épocas buenas y en épocas como Tenarré, que estuvimos prácticamente en la calle, pues, después de estos desastres del terremoto y las consecuencias de la guerra. Ese es un legado. Y el otro legado es la fe. Saber que por más que tengamos éxito comercial y eso, tras de todo esto está la mano de Dios. Está la mano de Dios. Yo te podría contar muchas anécdotas, muchas coincidencias que se, pero que no son coincidencias. Que es Dios actuando en que nos ha favorecido, nos ha puesto las circunstancias para poder volvernos a levantar. Damos gracias al Creador, justo en cada amanecer, por la gente, los amigos y por la oportunidad de ser pueblo, barrio, casa, ser colonia y vecindad. Han cambiado tantas cosas, pero aún queda la amistad. Damos gracias al Creador por el largo caminar. Son 60, es una vida que nos dio oportunidad de ser madre, padre, abuelos, ser colonia y vecindad. Han cambiado tantas cosas, porque son 60 años de servicio y amistad. Antes los inventarios se hacían de una manera como más rústica, contar artículo por artículo, pues algo que me gustaba a mí es que venía un hotel y nos pedía lo que nosotros queríamos. Ese día era maravilloso, ese día era de fiesta.